hablarles de la herida de abandono porque la conocemos de cierto modo y todo el mundo la nombra, pero más allá, y ahorita vamos a hablar a fondo sobre la herida de abandono y qué tiene que ver esta herida de abandono con el tema del dinero, de poder generarlo. Para otros puede representar, digamos, una habilidad para generarlo, pero no para sostenerlo. El dinero llega, pero se va demasiado rápido. Y esto tiene que ver, pero antes de yo empezar a hablar sobre la herida de abandono, yo quiero hacerles una pregunta. Y tiene que ver con todos estos temas, digamos, porque tú dices herida de abandono, ya has escuchado mucho sobre herida de abandono y has aprendido mucho y has leído aquí, has leído allá, todo el mundo hablando de esto. Y esto, de cierto modo, de forma colectiva, les ha dado mucha, digamos, información que pueden utilizar de forma consciente. Pero la pregunta importante acá es de qué sirve, ¿no? Entender el origen de todos esos mecanismos de autosaboteo si al final nunca logras darte cuenta cuando estos mecanismos de autosaboteo están actuando. Porque es mentira decir que yo estoy 100% del tiempo consciente de que tengo una herida de abandono, por ejemplo, o que tengo una herida de rechazo, una herida de traición, una herida de humillación. Es mentira. No podemos estar el 100% del tiempo pendientes de ese mecanismo de autosaboteo, porque y es uno de los grandes problemas que veo con el tanto desarrollo, tanta información de desarrollo personal. Y la verdad es que la gente entiende muchísimo y creo que toda esa cantidad de información les ha dado, digamos, pistas sobre, bueno, sí tengo esto, no tengo esto, pero el saber, como les hablaba un poco ayer en el live, no cambia nada. O sea, es decir, bueno, nos ayuda, pero no nos hace realmente, no es el factor diferenciador que nos va a llevar al cambio, porque sí, el simple hecho de saber, de estudiar realmente nos llevara a ejercer un cambio real y permanente en nuestra vida, diríamos, todos estuviéramos viviendo una vida maravillosa, espectacular y deseada con tan solo leer libros. Entonces, muchas personas saben que tienen miedo, miedo al rechazo, miedo al abandono, apego evitativo, apego ansioso, todos estos términos que ven trillados en redes sociales. Muchos también saben qué tipo de herida de infancia tienen, están viendo cuáles son esos patrones que se repiten, pero de cuando en sí el patrón aparece ya o la acción como consecuencia del patrón aparece, entonces ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que preguntarnos quién está tomando la decisión, porque si yo conscientemente sé que eso es parte de un patrón de autosaboteo generado por una herida de infancia, porque sigo repitiendo lo mismo. Entonces, ¿quién está repitiendo? Nunca ha sido tu consciente, porque digamos, tú tienes la información consciente. Acá el poder lo tiene es el subconsciente. Entonces, aquí es donde tú quieres, digamos, después que pasa lo que pasa, después que haces lo que haces, terminas queriendo justificar por qué hiciste lo que hiciste, por qué sentiste lo que sentiste o por qué tomaste la decisión que tomaste, pero ya es tarde, ya la acción se llevó a cabo por default en tu sistema porque el subconsciente está a cargo de esto. Por eso es que siempre, y antes de avanzar en cuanto a la información que les quiero compartir el día de hoy sobre la herida de abandono y qué tiene que ver la herida de abandono con el tema del dinero, digamos, no es solamente que basta con entenderlo, sino, y tampoco basta ser consciente de la herida, tampoco descubrir el origen o estar estudiando a mis padres, a la familia, al clan familiar, para decir, bueno, por eso es que me pasa lo que me pasa. La verdadera realidad es que si el subconsciente, y es que es tan lógico, pero pareciera como que quieren seguir insistiendo por los otros caminos, pero si la lógica te dice, si digamos, la ciencia dice, el subconsciente es el que está a cargo del 95% de tus pensamientos, sentimientos y acciones. ¿Qué haces tú que tú creyendo, porque tienes la información a nivel consciente, vas a hacer la diferencia? No hay forma hasta que no se reprograme a nivel subconsciente ese patrón que te está llevando a repetir una y otra vez eso que no deseas, porque el objetivo no es que pases el resto de la vida intentando pillar de forma consciente
cualquier mecanismo de autosaboteo que aparezca. La idea es, y el objetivo es, que el subconsciente deje de ejecutar eso que no te está ayudando a progresar. La idea y el objetivo es que ya tú no tengas que estar luchando contigo porque tienes esos patrones, porque la historia, porque mamá, porque papá, por esto. O sea, ya basta. Ahí es donde tenemos que ir a hackear al jefe, al que está ahí manejando prácticamente tu vida. Y parte del objetivo de reprogramar también es que ya tú no tengas que estar luchando contigo y que empieces a accionar en la vida entendiendo que ya tienes un software actualizado y que puedes empezar a operar de una forma diferente, pero ya has entrenado el que maneja el 95% de tu vida, que es el subconsciente. Entonces, les voy a hablar ahorita sobre uno de los mecanismos más poderosos y más invisibles que existen en cuanto a la herida de abandono. Porque si hay una frase, digamos, que puede convertirse en una de las más importantes de la herida de abandono, para mí es que, y se conoce, ¿no? Como la herida de abandono, pero yo a veces le digo es la herida del mendigo. ¿Por qué? Porque llega la plata y se deshace, nunca tiene el plato lleno de monedas. Y esto es profundo porque la conciencia identifica el patrón. Tú puedes decir, bueno, tengo una herida de abandono real o tengo una herida de abandono por percepción y al que no sepa, ahorita lo voy a explicar. Tú puedes identificar que está allí, pero el subconsciente es quien tiene que dejar de ejecutarlo, no eres tú conscientemente. Y pareciera ser lo mismo, bueno, pero yo no soy mi subconsciente, no. Lo que crees que eres tú, lo que estás pensando desde donde accionas, está llevándose a cabo desde el consciente, que es el 5%. Todo lo demás nace, tu visión, tu forma de sentir, tu forma de ver la vida, todo es dependiendo de cómo está actualizado el software en el subconsciente. Tenemos que verlo como si fuese una computadora. Si tú tienes, vamos a ponerlos con las computadoras antiguas. Si tú tienes un software 2000, de repente tú no vas a poder ejecutar acciones con aplicaciones que estén hechas en el 2026. Y para poder ejecutar esa aplicación, ¿qué es lo que te dice la computadora? Necesito que actualices el software, porque si no actualizas el software, yo no voy a poder ejecutar esa aplicación. Somos muy capaces de entenderlo en un sistema de la computadora, pues somos muy capaces de entenderlos con nuestros celulares, pero nos cuesta entenderlo para con nuestro sistema, que tiene mucha similitud cuando lo vemos y vemos todas las programaciones que requerimos para poder avanzar. Entonces tú estás queriendo hacer una presentación súper espectacular de última tecnología, pero tienes un software que solamente puede usar un PowerPoint del 2005, un ejemplo. Entonces tú no vas a poder hacer una presentación porque esa es la realidad. No vas a poder hacer una presentación espectacular porque el software está obsoleto. Entonces, en esto mismo, digamos, si lo vemos, si nos dirigimos toda esta información a lo que tiene que ver con la herida de abandono, la herida de abandono no solamente destruye relaciones, porque es muy conocida por decir, bueno, tengo apego ansioso porque tengo herida de abandono, tengo apego evitativo porque tengo herida de abandono. Siempre se tiende a hablar de la herida de abandono como algo o un, digamos, un programa que está allí y que generalmente sabotea relaciones. Pero la herida de abandono no solo sabotea relaciones, sabotea también temas, todo lo que tiene que ver con dinero. Cómo te relacionas con el dinero también es consecuencia de la herida de abandono real o por percepción. Entonces, así como de una herida de abandono no trabajada en una persona puede destruir o sabotear relaciones de pareja, relaciones de amistades, relaciones familiares, de la misma forma puede destruir la relación con el dinero. Porque, y te preguntas, bueno, y es que el subconsciente es un tema, pero la pregunta acá y que podrías poder estar haciéndote en este momento es ¿por qué el subconsciente sabotea la abundancia en mi vida? O sea, ¿de qué manera? Bueno, lo sabotea deshaciéndote del dinero, es decir, hay casos de personas que pueden hacer dinero, dicen, genero dinero, pero no lo veo, siempre se me va, siempre estoy endeudado.
Por otro lado, están las personas que dicen, no, no genero, o sea, no hay forma, siempre, o sea, no hay, nunca he podido entender vivir en abundancia o ni siquiera por un ratico porque no, no llega. Digamos, eso también puede ser una arista dentro de esta rama de la herida de abundancia. Y el subconsciente acá tiene una función, digamos, muy especial porque, como siempre les he explicado, estas heridas se instalan o los programas principales que están rigiendo tu vida y la mayoría de los programas que te sabotean no se instalaron en la adultez, se instalaron cuando estabas pequeño. Entonces, si de pequeño tú percibiste o viviste una situación de abandono, el subconsciente, que no conoce de tiempo, ¿qué hace? Te mantiene en la misma posición. Entonces, ¿cuál es la posición de una persona que tiene herida de abandono real o por percepción? Es esperar que me rescate. Entonces, y aquí es donde nos preguntamos, bueno, pero ¿es esto verdad? ¿Qué tanto puede aplicar para algunos o no? Y te preguntarás, y posiblemente te podrás identificar con este caso, porque existen personas que son supremamente inteligentes, son increíbles, o sea, una sabiduría, una capacidad de aprender, trabajan un montón, generan, como les decía, generan dinero, pero aún así no logran construir un patrimonio. Dicen, no, no, no pueden, no tienen la capacidad para poder ahorrar o para poder multiplicar o sostener alguna cantidad de dinero que pueda llamarse patrimonio, ¿no? Y como les decía, hay otras que ni siquiera ni pensarlo porque no saben generarlo. O hay una parte, no es que no sepan, hay una parte de sí mismos que no los lleva a tomar decisiones o colocarse en lugares en donde, o no solamente colocarse, sino mantenerse también en lugares en donde pueden generar abundancia. Y esa herida, como les decía, bueno, esa herida se llama la herida de abandono. Pero, ¿qué es importante? Como les explicaba hace un poquito, a veces puede ser real o puede ser por percepción. Entonces, cuando hablamos de la herida, la mayoría a veces piensa, es que, bueno, el papá lo abandonó, es que la mamá se fue, nunca los papás, nunca conoció a sus papás. Y no necesariamente, porque hay personas que crecieron con ambos padres en casa y aún así tienen una profunda herida de abandono. ¿Por qué? Porque el abandono no siempre ocurre de forma física, muchas veces ocurre de forma emocional. Un niño puede sentirse abandonado cuando sus emociones nunca fueron vistas, cuando sintió que el trabajo era más importante que él, cuando solo recibía atención si hacía las cosas bien, cuando muchas veces aprendió a tener que resolverse la vida solo. Allí también nace la herida de abandono, pero es de la línea que tiene que ver con la herida de abandono por percepción. Entonces, digamos, tienen dos caminos que convergen al mismo mecanismo de autosaboteo. Entonces, probablemente, si tú dices, yo nunca me he identificado con eso porque a mí mis papás nunca me abandonaron, pero tengo problemas con dinero, tengo problemas para hacer dinero, tengo problemas para sostener y multiplicar el dinero, entonces probablemente es que en tu historia sucedió algo que tú percibiste como abandono. Y de adulto dirás, no, si mi mamá siempre estuvo allí, pero por lo menos, y como adulto tú podrás entender, como adulto tú podrás digamos, comprender qué fue lo que sucedió en casa, pero como nosotros no trabajamos con el adulto, sino trabajamos con el niño que fuiste, que fue el que instaló los programas, entonces, ¿qué fue lo que percibió el niño? Si mamá de repente tenía codependencia con papá y papá era tremendo y mamá siempre estaba viendo a papá, viendo a papá, viendo a papá y tú nunca te sentiste visto. Ahí hay una gran posibilidad de tener una herida de abandono por percepción. Entonces, no están únicamente en los hechos y esos hechos no los puedes ver como un adulto. Tienes que devolver y decir, bueno, ¿qué fue lo que creyó el niño que fui? ¿Por qué? Porque el subconsciente no responde a los hechos, responde a la interpretación, que es lo que venimos hablando. Yo vengo haciendo como una serie de lives que tienen mucho que ver uno con el otro, así que los que quieran ir hacia atrás pueden ir a ver los lives que están ahí en el perfil. Y hablaba sobre la interpretación. Nosotros como humanos no vemos la realidad, no tenemos la capacidad de ver la realidad. Y lo expliqué, si no me equivoco, en un live que hice hace 2 domingos atrás.
tenemos la capacidad de interpretarla. No existe ningún ser humano con la capacidad de interpretar la realidad. Nuestro sistema no está diseñado para eso. Nuestro sistema está diseñado para interpretar la realidad desde nuestras creencias, desde nuestras verdades, de nuestras emociones, ¿ok? Entonces, el niño, por ejemplo, llega a una conclusión que no es la conclusión de ahorita con la madurez adulta, sino es la conclusión del niño inmaduro, es muy egocéntrico, porque si hay algo que caracteriza a los niños desde el momento del nacimiento hasta más o menos los 8 años, es el egocentrismo. O sea, juran que el mundo gira en torno a ellos, que todo pasa por ellos. Y llega a una conclusión por X o por Y razón que dice, no puedo solo. O sea, no puedo solo. Entonces, esa frase termina siendo muy devastadora porque no es solamente un pensamiento que tuvo el niño, sino que esa percepción de no puedo solo o me dejaron solo, estoy solo, se convierte en una identidad. Literal, como si hubiesen dejado a un niño en el medio de la calle, o sea, ahí, lo dejaron por ahí solo. Eso es lo que se siente, lo que pudo haber sentido el niño, lo que percibe y al sentirlo y al creerlo, termina creyendo que es su identidad, no de forma consciente, de forma subconsciente. Entonces aparece este programa invisible que es de forma no consciente, estoy esperando que alguien venga a rescatarme. ¿Cómo lo vemos en la adultez? Bueno, estoy esperando que venga una pareja a hacerme feliz. Estoy esperando que el jefe me reconozca y valore todo lo que yo hago y que vea cómo yo me parto el lomo trabajando. Estoy esperando que venga la oportunidad de mi vida. Estoy esperando que el gobierno cambie. Estoy esperando que mi familia sea diferente. Estoy esperando que mi familia me ayude. O estoy esperando que incluso Dios intervenga y que mi vida cambie por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero una cosa, y aquí hago una pausa, pero no, o sea, una relación con Dios, en este caso para los que siempre están como esperando que Dios les resuelva la vida, la relación con Dios no es una relación basada, o mejor dicho, es una relación basada en cooperación, no en salvación, no que te va a venir a salvar y te va a digamos, cambiar tu vida y va a volver tu vida en Disney porque tú le pediste mucho. No, la relación con Dios tiene que ser cercana porque si no a veces es muy difícil vivir en este plano sin tener esa conexión, pero al mismo tiempo se basa en una relación de cooperación, ¿ok? No es una espera pasiva en donde yo estoy esperando que el rescate sustituya mi responsabilidad. Ojo con eso porque puede pasar mucho. Y no es secreto, lo podemos ver colectivamente, que vemos grandes grupos, digamos, a nivel colectivo, que son personas muy creyentes, son personas que van a misa, son personas que o van a sus cultos y son personas que son rigurosas en cumplir la ley, ¿no? La ley de la religión que sigan, pero aún así dice, ¿por qué son tan pobres, ¿no? Porque no están tomando responsabilidad y se meten en la legalidad de la iglesia en que sigan, porque yo no estoy hablando de una religión específica, porque esto lo podemos ver en cualquier religión. Entonces, esperando, como cumplo la ley y soy buena persona, que al final es el niño, me estoy portando bien, papi me va a dar el regalo, papi por fin me va a ver, papi por fin me va a salvar. Entonces, lo que vemos es un traslado de la dinámica, pero ya en la adultez. Entonces, digamos, por eso es que la fe tiene que ir de responsabilidad. La conexión con Dios es una relación de cooperación en donde no hay sustitución de la responsabilidad del trabajo álmico que tenemos en este plano. Entonces, mientras ese programa siga vivo, la abundancia puede ser muy difícil de sostener, porque en la abundancia, cuando hablamos de dinero, no estamos hablando solamente de generarlo, sino también cómo puedo sostenerlo y también cómo puedo multiplicarlo para poder generar un patrimonio. Entonces, aquí, digamos, no solamente se trata de sostener, se trata también de entender por qué el subconsciente o qué programas o reprogramar a nivel subconsciente
¿Qué es lo que te está haciendo seguir funcionar como un niño, como el niño que fuiste? ¿Ok? Porque cada niño tiene una historia distinta, no todos los niños vivimos lo mismo. Entonces, al final, puede que si estás en este grupo de personas que dices, mira, hago dinero pero se me va, o ni siquiera produzco, o sea, se me está haciendo muy difícil hacer dinero, probablemente estás dentro de este grupo que no de forma no consciente estás esperando esa salvación y estás siendo básicamente un niño que no está construyendo patrimonio, sino que está esperando que alguien de forma no consciente, vuelvo y lo repito, venga a rescatarte. Para algunos, y para algunos casos, como les explicaba, es que pueden ver que el dinero llega, pero se les va. Dicen, y hay muchos casos, yo los veo un montón en sesiones. Llegan y dicen, mira, puedo hacer mucho dinero, pero estoy muy endeudado, no logro verlo, no logro sostenerlo. Entonces, ¿qué es lo que primero que se cree? Es que soy mal administrador. em, mm, Digamos, puede ser que sí, puede que haya una mala administración, pero otras veces el problema es mucho más profundo que no saber administrar los recursos. El problema puede ser que cuando llega el dinero, el subconsciente se siente amenazado, siente que aquí hay algo que no está acorde a los programas, no hay una compatibilidad con los programas que tenemos a nivel subconsciente y empieza a generar en algunos casos incomodidad, en otros casos culpa. eh, en otros casos incluso puede generar ansiedad tener dinero y es bastante común porque el dinero representa autonomía, que es igual a ser adulto responsable de mi vida. Y esa autonomía puede contradecir, como les decía, hace un choque en las programaciones que tienen que ver con la identidad de alguien que aprendió que para vivir necesita ser rescatado y quedarse en una posición allí para no perderse. Es como, si podemos hacer el simbolismo, es como que el niño quedó solo en el parque y el niño dice, prefiero no moverme porque si ya saben que la última vez que me vieron fue aquí, entonces aquí me quedo. Entonces queda completamente paralizado. Entonces ahí hay una contradicción de ser autónomo, independiente y tomar acciones y esa versión que está instalada a nivel subconsciente que dice, quédate quieto porque tú lo que necesitas es ser rescatado por una verdad que instaló un niño antes de los 7 años. Y ese niño probablemente eres tú. Entonces ocurre algo increíble con estas personas que les llega el dinero pero no lo ven y es que empiezan a gastar, empiezan a regalar cosas para que los quieran, para que se queden, para que me acepten, para que digan, para que me hagan sentir que existo. Empiezan a endeudarse o de forma no consciente hacen malas inversiones, terminan metiéndose en negocios en donde los estafan, terminan postergando, procrastinando y siempre parece, digamos, una forma elegante de volver al lugar conocido. Entonces ahí están los casos, dice, bueno, esa persona dice, bueno, hice mucho dinero, pero ahora estoy peor que antes, ¿no? Entonces dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Es que el subconsciente va a volver a llevarte sí o sí al lugar conocido, y ese lugar conocido es ese lugar en donde no hay autonomía, en donde necesito que alguien me rescate, necesito que alguien preste, necesito que alguien me salve. Es un mecanismo que no es consciente, por eso es que siempre, diariamente estoy con ese impulso, entrena la mente subconsciente, ese es el jefe, él es el que tiene el mando. Em, Porque sí o sí va a llevarte al lugar conocido. Entonces, bueno, ¿quieres seguir regresando al lugar conocido o quiero romper ya con esa pared que se montó? Porque al final es una pared que termina siendo un mecanismo de protección. No es que el subconsciente sea malo, sino que el subconsciente lo que dice, necesito tenerte protegido. Y la protección es lo conocido. Y lo conocido es que te necesito creyendo que eres una persona desvalida, o sea, que no puedes valerte por ti mismo. Entonces, no es, digamos, y no es que la persona lo haga de forma consciente porque quiere sufrir, sino porque, como les decía, el subconsciente los lleva al lugar en donde tiene o sea, muy plasmada una identidad. No importa la identidad que tú crees que quieres tener, sino la identidad que tiene el
el subconsciente instalado como una verdad absoluta. Eh, para los casos que, digamos, no son los casos que generan, sino no puedes salir por ahí, dice, ¿cómo salimos de ese subconsciente? No lo puedes salir, no lo puedes sacar porque eso es la parte más importante de nuestra mente, porque el subconsciente también está a cargo de todo nuestro sistema nervioso, de la función del corazón, de la función de todos nuestros órganos, está a cargo del subconsciente. Entonces no podemos salir del subconsciente como que quítenmelo. Es entrenar, es reprogramar la mente. En mi caso yo lo hago con audios que tienen comandos hipnóticos que vamos instalando como gotica que cae en la roca. La idea es hackear la mente más otras técnicas que dependiendo del caso se llevan a cabo para hackear esa parte no consciente, ¿ok? Para los casos de las personas que no generan ni siquiera, o sea, que no es que lo voto, sino que ni siquiera genero. Existe, digamos, otro mecanismo aplica, por ejemplo, para personas que dicen, bueno, ¿por qué ni genero? Bueno, porque ni te presentas, no vendes, no publican, no cobran, no lanzan, no terminan, porque si generan, es decir, si haces todo lo anterior, terminas, digamos, desapareciendo o haciendo desaparecer la posibilidad de seguir esperando que alguien venga a salvarte. Entonces, ¿qué sucede? Es decir, no haces lo que tienes que hacer, no llamas, no te presentas por eso mismo, porque dices, si lo hago, ¿qué va a pasar? Entonces, nadie va a venir a salvarnos y el mecanismo, no, mantente en un lugar en donde alguien te salve. Y eso termina amenazando, digamos, la identidad que instalaste desde que estabas muy pequeño. Es un mecanismo al final, señores, que es un mecanismo de protección, porque la herida de abandono no quiere dinero. La herida de abandono en el sistema lo que quiere y lo que busca es garantías, quiere sentir que nunca va a volver a quedarse solo. Y el dinero por sí solo no puede ofrecer esa compañía. ¿Ok? Entonces, si ven lo profundo de esto, ¿no? No es que la herida de abandono lo que realmente quiere una persona es no quiero estar solo, no quiero sentirme solo, quiero sentir que existo, quiero sentir que otra persona me ve, quiero sentir que alguien, ya hay relaciones amorosas entre padres, entre parejas, que incluso las heridas de abandono puede ser, es muy chistoso porque a veces ves sistemas de relaciones de pareja o relaciones familiares con alguna persona, digamos un papá o una mamá, en donde ese papá o esa mamá solamente da amor, por ejemplo, cuando necesitas ser rescatado. Pero cuando estás teniendo éxito, cuando estás teniendo logro, o sea, no se presenta. Entonces se reafirma la herida de abandono porque, digamos, sientes un rechazo de esa persona a quien aprecias si te ve triunfando. Y sucede, como les digo, mucho en las parejas. A veces empieza, digamos, un roce. ¿No? A la mujer le empieza a ir bien y el hombre de repente es exitoso, pero la mujer empieza a generar más dinero y si el hombre, por ejemplo, tiene una herida de abandono, retira la atención porque ya no me estás necesitando, porque aparte de eso, el otro de los lados oscuros de la herida de abandono es que necesita ser salvado, pero también le gusta salvar, porque es como lo que me duele a mí, quiero llevarlo y se te tergiversa digamos, de cierto modo, activando una forma de amar a través del mecanismo de yo salvo. O sea, yo salvo porque deseo ser salvado. Y a mí nadie me salvó. Entonces, si la otra persona no necesita ser salvada, ya yo no tengo un mecanismo de amor para darle. Pero como hoy estamos hablando de dinero y no de amor, entonces vamos a avanzar con el tema del dinero porque es que a mí me fascina, a mí me parece demasiado apasionante ver, o sea, los mecanismos que activa una herida de abandono no trabajada. Por eso, digamos, y volvemos al tema del dinero, podemos ver que hay personas que incluso, ¿sabes? El hecho de salir, de mostrarse, de hacer el video, de saber que tienes una idea millonaria que llevar al mundo, pero no eres capaz de mostrarte en un video, no eres capaz de ir a la reunión, no eres capaz de presentar el proyecto. ¿Por qué? Porque esa ansiedad que te da no es porque no sea suficiente, no porque el proyecto no esté bueno, no, sino porque sabes que, digamos, puede generar abundancia y dice, bueno, pero si sé que puede darme plata, ¿por qué no lo hago? Porque el mecanismo de defensa está activado.
y no va a darse, no va a bajar hasta que tú no trabajes esto a nivel subconsciente, porque además el subconsciente no se programa con afirmaciones. El subconsciente pide, y se los dije ayer también en un live que hice, el subconsciente dice, dame algo a cambio. Si me pides que yo quite un pilar, me tienes que dar un pilar. Por eso es que el proceso de programación, desde mi metodología, se hace por bloques. Cada 21 días programamos códigos, porque es la manera que se instalan, ¿no? Es como jugar Jenga. Para mí me encanta, porque a mí me encanta mi trabajo. Porque yo siento que cada persona que llega a sesión, para mí es como una torre de esas de Jenga, las de maderita y es cómo muevo piezas sin que se derrumbe, ¿no? Y es mover, saco esta, meto otra. A diferencia que no es solamente sacar, este juego sería sacar y meter piezas. ¿Por dónde se comienza? Empezando, en mi caso, otra, o sea, desde mi metodología, empezar a reprogramar. O sea, el primer paso tiene que haber una metodología para poder trabajarlo a nivel subconsciente. Digamos, veo muchos casos de personas que van a terapeutas, por ejemplo, yo uso la hipnoterapia. Muchos van a hipnoterapeutas, pero los hipnoterapeutas por sí mismos lo que hacen es escuchar lo que tú dices que te duele. Y dice, bueno, ok, vamos a programar. No estás haciendo dinero, vamos a darte una programación para que hagas dinero. Pero no van a la raíz. Y no todas las raíces son iguales, todas las estructuras son distintas. Por eso es que yo siempre insisto, cada ser humano es diferente y hay que estudiar tu historia, hay que estudiar tu sistema para desde allí poder empezar a encajar las piezas, porque las piezas no son genéricas, son personalizadas para cada tamaño de estructura. Entonces, otra de las cosas que puede pasar a las personas que no tienen o no sienten que tienen la capacidad para generar dinero, es que, bueno, están esperando que esa oportunidad llegue por obra y gracia del Espíritu Santo para que les cambie la vida como en forma de milagro, pero igual, es decir, en esa espera no hay acción porque la acción no se puede llevar a cabo porque está esa otra versión de ti que dice, no, yo estoy esperando ser rescatado. Ahora, ¿cómo se rompe? No se rompe diciendo, ay, desde ya yo no tengo esa herida, ya, tramutado, cancelado. Por aquí, que Diana, ay, Diana, un besote. Mira qué linda, gracias. Sí, Diana, ha hecho un trabajo extraordinario. Y eso no se rompe diciendo que, bueno, ya yo no tengo esa herida, yo ya no necesito ser rescatado, ¿no? Se rompe cuando el subconsciente deja de identificarse, o sea, puede liberar la identidad de esa persona o deja de identificar la autonomía como abandono y empieza a identificar la autonomía como libertad. Entonces, ¿qué se puede hacer de forma consciente? Tendrías que estar mucho tiempo atento, tendrías que estar, y es por eso es que al principio les decía, es decir, podrías hacerlo, sí, tú de forma consciente, sí, pero seamos honestos, no podemos estar 24/7 pendientes si el patrón se me activa o no. Es muy difícil porque el subconsciente tiene demasiado poder, señores. Pueden buscarlo, pueden preguntarle a ChatGPT cuánto poder tiene el subconsciente, 95%. En algunos casos 92%. Hay otros casos que dicen hasta el 98%. Pero hay estudios que hablan de esto. Entonces, tú puedes estar muy consciente, pero en un momento tú te distraes. Y nosotros estamos la mayor parte del tiempo distraídos, porque tú no vas manejando y vas acelerador, freno, acelerador, cruza un poquito a la derecha, cruza un poquito a la izquierda. Ya eso lo haces, forma parte de una programación subconsciente. De hecho, tú puedes agarrar el carro, ir de un punto A un punto B y llegar al punto B y decir, no me acuerdo ni qué vía agarré, venía en automático. Entonces, ese automático mismo que vives manejando en ese trayecto es la mayoría de nuestro tiempo. Porque algunos tienen éxito y porque otros no tienen éxito, porque algunos tienen dinero y porque otros por los programas que están instalados a nivel subconsciente. Esa es la gran diferencia. Y su accionar viene de una coherencia con los programas a nivel subconsciente, no con lo que está en el consciente. Entonces, puedes seguir estudiando lo que quieras, puedes hacer cuanto curso quieras, puedes leerte todos los libros, te va a ayudar, obviamente todo eso suma, pero si aún así
estás en ese proceso y dices, he estudiado todo y aún así sigo lo mismo, es porque el subconsciente necesita reprogramarse. Había está. Bueno, que él trata, ajá, lo que explicas, que no veí tu nombre, pero que de tanto estar atento se te alteró el sistema nervioso, porque es que no estamos diseñados para estar pendientes todo el tiempo. Es querer tener control sobre algo que no vamos a poder tener control. Eso es un mecanismo porque si no, no vas a poder accionarte o accionas en la vida y haces cosas para alcanzar tu plenitud y cumplir con tu propósito y llevar a cabo lo que tienes que llevar a cabo, o estás todo el tiempo mirando qué es lo que estás pensando. No hay forma. Entonces, ¿cuál es la forma más efectiva? Entrenar la mente subconsciente para que vaya en automático, pero un automático que sea funcional para lo que tú quieres. Y para los que me ven todo el tiempo dirán, Zule está siempre con el tiquititique de reprogramar, pero es que lo veo, o sea, lo veo. Tengo 25 años atendiendo personas y son años en donde tú estudias y ves los patrones, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Y cuando entrenan la mente, entienden sus sistemas, comprenden cómo manejar ese mecanismo que ya está instalado, porque eso también tiene una forma de práctica consciente, cómo manejo lo que ya está instalado para que lo que está instalado pueda activarse y llevarme a accionar desde mi poder en la vida. Entonces es cuando tú dices, definitivamente es un antes y un después. Hay una gran diferencia. Entonces, sea como sea que elijas reprogramar la mente, hazlo. La subconsciente, no la consciente. Por aquí, Fer. Me pasa que tengo todo el dinero en casa, pero no me siento realizada independiente propiamente dicho. Fíjate que también pasa es ese vacío existencial, es decir, lo tengo todo, pero me siento vacía, me siento que nada es suficiente. Eso también tiene que ver con una programación subconsciente, no necesariamente una programación que tenga que ver con la herida de abandono, pero sí tiene que ver con la no suficiencia. Es como, incluso porque es natural, incluso puede ser es parte de nuestra humanidad, ¿no? Alcanzar una meta y querer ir por más, pero si no hay un propósito mayor que vaya más allá de ti, entonces es difícil. Sino por motor del otro, ok, por motor del otro, entonces ahí es trabajar, Fer, en descubrir tus talentos, tus dones y poder, mira, es que una ama de casa incluso puede vivir con propósito y sentido. Pero cuando vas en automático y no le has dado sentido a donde estabas o si quieres cambiar y hacerlo diferente, entonces si no has trabajado en darle forma a tu propia estructura de vida, entonces es donde llega el vacío existencial. Y ese vacío termina siendo como un llamado del alma. Hey, ya va, espérate, acuérdate que vinimos a algo. Y eso lo vemos en el mapa existencial para poder entenderlo. Eso se trabaja en sesión, porque primero hay que entender tu mapa existencial, Fer. ¿Cuál es el para qué? ¿Cuál es tu diseño? ¿Dónde están tus talentos? Y que desde allí donde estás, tú puedas accionarte con propósito. Por eso es que la gente dice, yo quiero alcanzar mi propósito, pero bueno, es que primero tienes que darle propósito donde estás y después la vida se va abriendo. No es al revés. No es que tú primero vas a conectar con el propósito y la vida te va a cambiar. Entonces allí es empezar a darle forma. Hay que estudiar tu mapa, hay que estudiar tu historia para empezar a entrenarla y desde allí donde estás tú empezar a generar emociones distintas, que al final es lo que va a ir mostrándote hacia dónde accionarte, cómo hacerlo. Así que nos vemos en sesión, Fer. Para los que requieran la información de las sesiones, saben que en el link de la bio está, pueden, ahí también en el link de la bio está el WhatsApp, o escriban al DM y por ahí yo les mando la información, que también les puedo mandar el WhatsApp para que puedan tener, aclarar cualquier duda que tengan. Así que hacer conciencia de qué es lo que sí necesitamos. No todo está de cierto modo en nuestras manos, no siempre vamos a poder resolverlo. eh, Fíjate, ¿ves? No se produce por miedos e inseguridades. Ahí hay una percepción de no suficiencia, de inferioridad, que habría que ver la historia, ¿no? Porque a veces viene como les decía, por otras percepciones de la niña, que esos son los códigos como Jenga que tenemos que resolver. Así que, bueno, espero que esta información haya sido de mucha utilidad. Los que se están uniendo ahorita vayan al principio porque este live tiene mucha información importante para ser consciente, para observarnos y desde allí empezar a accionarnos. Por aquí dice Ragazza, yo no sé cuál es mi propósito ni el talento.
ni qué talento tengo. Y si no lo tengo, todos tenemos talento. O sea, aquí nadie vino a este mundo sin ningún talento, sin un don. Lo que pasa es que hay que replantear muchas cosas y entender el diseño. Trabajo que hacer, pero sí puede cambiar cosas. Hay trabajo que hacer, pero sí se puede cambiar. Claro que sí. Así es. El propósito y todo lo que tiene que ver con los dones, no existe ninguna persona que no tenga dones. Todos tenemos dones. A veces estamos tan ensimismados que no nos permitimos conectar con esa parte de nosotros y de eso si quieres les puedo hacer un live el día de mañana para hablar sobre el propósito y el sentido. Así que estén atentos eh, y ahí voy a organizarlo porque también pienso que es una pregunta importante. Chris, por aquí, si quiere adquirir uno de los libros, están allí en el link de la bio o puedes ir a Amazon. Amazon están disponibles en ebook y también tienes la opción de pedirlos impresos. Llegan, digamos, a los lugares en donde llega Amazon y los que no llegue a Amazon está la versión ebook que lo pueden ver perfectamente desde Kindle, que lo pueden descargar. Es una aplicación que es gratuita. Ahí descargan el libro, el libro y ahí están los tres libros, que es Vivir como Jesús, que es un libro espectacular. Es un libro para consultar en momentos cuando la vida nos abruma, cuando necesito una respuesta, lo abres en cualquier parte. Ese libro es impresionante. Está el libro de Deja de ser bueno para que te quieran, espectacular también, sobre todo si para las personas que tienen herida de abandono es un libro importantísimo y para trabajar los temas de ego, es decir, a ver quién está, quién está mandando acá. Está el libro No eres tú, es tu ego y a veces sí son los demonios. Así que tienen esas tres opciones disponibles en Amazon. Muy chéveres los tres libros, son libros que son muy prácticos y que tienen bastante información que puede ser de mucha utilidad para el día a día. Así que bueno, se les quiere, espero que esta información sea de mucha utilidad y mañana no me voy a comprometer, pero voy a tratar de organizarme porque creo que mañana tengo la agenda, pero que no cabe ni una plumita, nada. Pero si logro sacar un espacio, voy a hacer el live sobre el tema del propósito y los dones, ¿ok? Se les quiere mucho.